muy buenos días a Colombia, muy buenos días a Latinoamérica y bueno, muy buenas tardes a nuestras invitadas y a quienes estén siguiendo este evento en vivo y en directo desde España, a través de YouTube. Hoy el Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la Costa ha organizado este evento que tiene dos invitadas de lujo, dos arquitectas, urbanistas, doctoras de la Universidad Politécnica de Madrid, Mara Sánchez Lorenz y Fermina Garrido, que nos hablarán de las mujeres en arquitectura dentro del espacio de investigación Gabinete de Curiosidades, en el que trabajan conjuntamente desde el año 2014, y especialmente van a conversar sobre el laboratorio vital de las arquitectas Reims y Lina Bobardi, entre otras. Fermina Garrido es doctora arquitecta por la Politécnica de Madrid, es profesora visitante en el área de proyectos de las Escuelas de Arquitectura y Diseño Integral de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, desarrolla su labor profesional desde 2004 en su propio estudio. Sus áreas de interés se centran en el trabajo con los paisajes urbanos, obteniendo premios en concursos nacionales e internacionales como Quaderns, 100.000 Habitats o Europa en sus ediciones 7, 8 y 9, el diseño en madera expuesto en Producto Fresco y Rehogar, y la investigación y difusión de la arquitectura. Fue miembro y editora de UHF, ha participado en la revista de teoría Transfer y en ciclos de conferencias como Pop-Up y Show-Up en el COAM. Actualmente es corresponsal del blog de la Fundación Arquia, en las que publica sobre la batalla de los libros. Mara Sánchez Lorenz, arquitecta, urbanista y doctora en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Madrid, donde trabaja como profesora ayudante doctora. Coopera con la ESID en Argentina, Brasil y México, donde ha residido entre los años 1996 y 2014, participa en congresos internacionales como encuentros transatlánticos, discursos vanguardistas en España y Latinoamérica, en Museos Reina Sofía 2013, y Permanent Change, Plastic in Architecture and Engineering de la Universidad de Columbia en 2011. Es Premio Innovación Docente de la Universidad Europea 2011 por Circuito Internacional Latinoamericano. Ha sido y es invitada como ponente a seminarios en Estocolmo, Múnich, Sevilla, Lisboa, Alguero, Valencia, entre otros. Autora de publicaciones como Lina Bobardi, Objetos y Acciones Colectivas, Premio Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo BIAU 2016, comisaria de la exposición Lina Bobardi, Tupí or Not Tupí, Brasil 1946-1992, en la Fundación Juan March, galardonada por la Bienal Miradas de Mujeres en 2018, y coeditora del catálogo de la muestra. Finalista Premio FAT y 11ª edición de la BIAU en 2019. Actualmente colabora en la exposición Genealogías del Arte o la Historia como Arte Visual, Fundación Juan March de Madrid. Fermina y Mara han compartido docencia en diversas universidades desde el año 2010 y a través de este trabajo académico han convergido en su manera de aproximarse a la arquitectura. En 2011 emprenden Emergencia Creativa, pesquisa colaborativa entre departamentos de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid y otras escuelas. En 2014 inician la investigación Los viajes de Reims y Lina Bobardi, trabajo desencadenante del libro que fue presentado en el segundo Congreso de Investigación en Arquitectura y Género, celebrado en Lisboa en marzo de 2015. Fermín y Mara también han desarrollado la investigación Cita a Ciegas, Casa de Muñeca Saudita, expuesta en el COAM en septiembre de 2016, y Endless Dollhouse Project, desarrollado durante el confinamiento por la pandemia. En la actualidad están desarrollando registro de registros en torno al trabajo del contexto de su línea de investigación conjunta, Gabinete de Curiosidades, protagonizado por 7 mujeres mediadoras entre la arquitectura y la vida. Muy bienvenidas, Fermín y Mara, es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y escuchamos con atención su conferencia. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es bueno, para nosotras un placer poder compartir pues, este rato con vosotros y bueno, compartir nuestro trabajo, nuestras inquietudes y nuestras curiosidades, ¿no? Dentro de este gabinete, ¿no? de curiosidades en el que llevamos trabajando muchos años. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Mara y si os parece voy a compartir la pantalla con la presentación y empezamos un poco a contaros
este gabinete de curiosidades. A ver si se ve bien. Ya. Fenomenal. Bueno, como bien nos han presentado, Mara y yo, Fermina, llevamos trabajando más o menos desde el año 2010-2011 en conjunto. En ese año tuvimos la suerte de dar un grupo de proyectos. Tanto al preparar el contenido del curso como luego en el desarrollo, nos fuimos dando cuenta que teníamos muchos referentes comunes para plantear proyectos y que esos referentes comunes además iban construyendo como un corpus de conocimiento tanto de estrategias de proyecto como formas de enfrentarse al territorio, al paisaje, a la vida, al diseño, que nos iban interesando y que queríamos poco a poco ir recopilando. Empezamos así las diferentes investigaciones. La primera fue la idea de emergencia creativa que desarrollamos desde la Universidad Pontificia de Salamanca y luego, tras esta primera investigación de emergencia creativa en la Universidad Pontificia de Salamanca, empezamos a trabajar en lo que luego sería el libro, que en un principio fue la ponencia para el Congreso de Arquitectura de Género, de Regimes y Lina Bobardi, en torno a la idea de viaje y cómo los viajes de Lina Bobardi y de Regimes iban de alguna manera construyendo un mundo de creación para estas dos autoras. Además, íbamos siguiendo sus viajes y sus líneas del tiempo, íbamos descubriendo tanto pensamientos como objetos, maneras de enfrentarse a la vida que nos resultaban comunes y que además nos resultaban muy alentadoras para ir planteando nosotras mismas en nuestras clases de proyectos. Mara, no se te oye. Ya, estoy silenciada. Ya, ¿se escucha bien? Bueno. Sí, una de las cosas que yo creo que nos unen que tiene... Sí, perdón que interrumpa. Fermina, se te ha escuchado un poco mal. A Mara ahora se te está escuchando bien. No sé si es por el micrófono, si tienes el micrófono un poco lejos, pero se ha escuchado un poco mal. Vaya. Bueno, lo voy a intentar arreglar. Ahí se escucha mejor. No sé si estás más cerca. Me acercaré al micrófono. O con cascos a lo mejor. Si tienes... No, bueno. Sí. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas, como os decíamos, que nos interesa es esa acumulación de objetos que provienen o conocimientos que provienen de distintas aproximaciones al mundo de la arquitectura y en las que coincidimos Fermina y yo con las propias protagonistas, ¿no? En este caso con Lina Bobardi y Regimes. Por supuesto que la idea de viajar para nosotras es una manera de conocer el mundo, de acercarnos al mundo y acercarnos a los problemas. Pero también esa acumulación de objetos, esa acumulación de conocimientos y esa idea de colocar, de ordenar, ¿no? De categorizar de alguna forma aquello que va sucediendo en las vidas. Perdón que vuelvo a interrumpir. Sí, Mara, de pronto te dejamos de escuchar. No se escucha muy lejos. A ver. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora fenomenal. Ahora, nada, tiene que ser con estos... ¿Ya? ¿Me oís? Yo creo que sí, no sé si... Sí, perfecto. Vale, nada. Los ordenadores o las computadoras tienen vida propia. Una de las cosas que os decía, la propia herramienta, ¿no? De la línea de tiempo para nosotras, ordenar cronológicamente, pero luego a través de temas, ¿no? De temas que nos van interesando, de similitudes, ¿no? De comparaciones, de lo que viaja una, de lo que descubre una, de cómo hace el viaje una, de cómo va recopilando objetos, de cómo van haciendo un trabajo editorial. Todos esos temas que reunimos a través de la
las líneas de tiempo, pues descubrimos, y yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva, pues descubrimos, ¿no?, que nuestra aproximación al mundo de la arquitectura y de la investigación tiene que ver casi pues con la idea o el concepto de gabinete de curiosidades, ¿no? El gabinete histórico donde se entremezclan además objetos que provienen de distintas disciplinas, ¿no? Cuadros, objetos, arquitecturas, textos, imágenes. Toda esa acumulación hace que para nosotras estas mujeres, y comienzo pues hablando de Lina y de Ray, que han sido pues un poco las protagonistas, ¿no?, que más tiempo nos ha llevado a analizar, pues empecemos a encontrar que tienen algo en común, ¿no?, que tienen una forma de aproximarse a través de lo cotidiano, de aquello que van recuperando en los viajes y que le van dando su lugar dentro de sus propias casas. Eso nos parece como que es un desencadenante que teníamos en común incluso Fermina y yo. Y eso lo pudimos ir extendiendo a otras mujeres en las que fuimos detectando. Yo creo que podemos ir avanzando. Tú, cuando quieras, Fermina, vas. Como un último apunte del gabinete, que yo creo que es bonito, y es que los gabinetes del siglo XV, ¿no?, fueron el origen tanto de las casas de muñecas, ¿no?, porque en esos gabinetes iban entrando esas miniaturas con las que luego también hemos trabajado, no lo vamos a contar hoy aquí, pero también María Verónica ha participado con nosotras, ¿no?, en esta casa de muñecas infinita, el último proyecto de investigación que hemos lanzado. Y también son el origen de los museos, ¿no?, esa doble vertiente, tanto lúdica como de exposición. Yo creo que es algo que nos va a acompañar, lo vais a ver durante toda la exposición de esta ponencia. También nos interesa. Perdón que interrumpa nuevamente, Fermina, es que es una pena no escucharte perfectamente. Que te seguimos escuchando como con un eco. Puede ser que sea a lo mejor el ordenador que tenga el volumen alto, o si tienes auriculares, o puede ser que funcione mejor. Voy a intentar, ¿cómo es? Silencio el micrófono mientras Mara sigue, y voy a intentar coger unos auriculares a ver si con eso se escucha un poquito mejor. Bien, muchas gracias, porque es una pena no escucharlas perfectamente. Vale, bueno, pues aquí un poco pues, queríamos compartiros esta idea que nos obsesiona, ¿no?, de la acumulación de los objetos, entendiendo los objetos no como elementos decorativos, ¿no?, ni como parte de los souvenirs, ¿no?, de los viajes, sino realmente como una presencia constante en los espacios de creación de nuestras protagonistas, ¿no? Aquí, desde luego, en el muro de André Breton, que tiene además esa connotación pues, surrealista de esa conexión entre cosas que aparentemente son inconexas, pero que en realidad también además reflejan un poco la forma de trabajar que tiene el propio cerebro humano, ¿no?, de cómo va conectando cosas que forman parte de nuestro propio imaginario, esos objetos que encontramos o aquellos que buscamos, ¿no? Y en el caso de nuestras protagonistas y en el caso de nosotras mismas, pues esas conexiones que se establecen entre los propios objetos son para nosotras un referente sin lugar a dudas, ¿no? Y que tienen que ver incluso con las propias mesas de trabajo, ¿no?, en la forma de trabajar que tienen estas mujeres, donde tienen muy presente todos esos objetos, esos lugares que han ido recorriendo, incluso forman parte de su propio ser, ¿no?, les acompañan en los bolsillos, ¿no?, del delantal con el que ellas mismas se visten, ¿no? Entonces, descubrimos en esos lugares que fuimos visitando, que son sus propias casas, sus propios lugares de estudio, cómo esa acumulación, esa presencia constante de lo cotidiano y de la memoria colectiva que ellas mismas van visitando, pues es realmente significativo. Y así incluso, bueno, pues tratamos de reflejarlo en la muestra. Por ejemplo, pues abajo veis, ¿no?, unas imágenes en el centro, ¿no?, que está dedicado a Lina Bo Bardi. Pues encontramos, ¿no?, como en la propia exposición que se celebra en la Fundación Juan Marc, la presentación del personaje de Lina Bo Bardi era a través de esos objetos, ¿no?, que formaban parte de su vida, de su creación,
de sus recuerdos de niñez y cómo todos ellos, la suma y la presencia constante, donde veis que se entremezclan elementos con carácter religioso, elementos personales, elementos que son herramientas de trabajo, ¿no? En todo eso tratábamos o siempre tratamos de descubrir a las personas, a los personajes, en este caso a estas mujeres tan importantes para nosotras a través de los objetos. Y siempre estamos vislumbrando, por eso, bueno, pues en la imagen de la izquierda de la Nahuacalli, que es la casa que hace Ruth Rivera para su padre Diego Rivera, ¿no? El muralista mexicano, donde de pronto el gabinete es un gabinete de origen prehispánico, ¿no? Porque digamos que tiene que ver incluso con esa memoria, ¿no? Esa presencia que hay en estos dos personajes de los elementos amerindios, ¿no? O mesoamericanos, de los que se sienten tremendamente orgullosos. Son a través de sus objetos, ¿no? Y esa reflexión para nosotras es realmente importante. No sé si... Así las mesas de trabajo se convierten en laboratorios. No sé si me escucháis ahora mejor. Súbelo un poquito, Fermina. Pues es que no sé te verá más. Bueno, no sé muy bien. O acercar un poco el micrófono, no sé si... A ver, vuelve a hablar. No sé si me estáis escuchando. Ahora. Ah, ay, espera. Bueno, es que... Ahora sí se oye. O yo por lo menos te oigo. Vale, bueno, ahora creo que está con el... No sé si está con uno o con otro, pero bueno, a ver si soy capaz de hablar y que se me escuche. Nos gustaba la similitud, pensar que estos métodos de trabajo son laboratorios. Igual que, que en un laboratorio científico se trabaja, ¿no?, con todo el material que hay encima de la mesa, Reyes y Lina trabajaban con estos objetos, ¿no?, que tienen estas referencias que ya ha contado Mara, ¿no?, en el muro de André Breton y que luego vamos a ir encontrando en otras arquitectas. O sea, esa idea de la mesa de trabajo, de los objetos, de los laboratorios, son ideas del recopilar, del tener siempre presente los recuerdos, son material de trabajo arquitectónico para estas arquitectas y todas las arquitectas de las que vamos ahora a nombrar como... otras características que nos van a ayudar a comprender el hilo de la investigación. Vamos a avanzar. Sería, es decir, lo que intentamos es hacer un acercamiento, aquí os hemos puesto pues un poco el despliegue, ¿no? La ampliación que estamos haciendo partiendo de estos personajes, de Lina y de Ray, que es un poco los que han iniciado esta labor de investigación, pero cómo vamos incorporando a otros personajes, en este caso, bueno, pues a Ruth Rivera, a Clara Porset, a Charlotte Perriand, a Jacqueline Twinding y a Alison Smithson, ¿no? Que son un poco en las que estamos ahora mismo trabajando, donde detectamos bueno, pues muchísimas coincidencias en sus formas de trabajar, porque una de las cosas que también para nosotras es importante es deducir nuevas estrategias de trabajo, nuevas estrategias creativas de cara a la idea de ejercer nuestra propia profesión, ¿no? Nos interesa muchísimo esa perspectiva que tienen respecto de otros temas, respecto del diseño, respecto de la antropología, respecto de la idea de lo cotidiano, ¿no? Como os comentábamos antes, y todas ellas además en común tienen pues esa idea del viaje, ¿no?, como desencadenante de todas estas transformaciones que van teniendo en su manera de trabajar. Y además todas ellas van a terminar construyendo como una constelación con unos referentes que no son los que hemos estudiado, ¿no?, tradicionalmente en la historia de la arquitectura o la historia del diseño, y que nos enseñan otra manera de estar en el mundo. O sea, abren también un campo de posibilidades que va más allá del estudio, ¿no?, o gran estudio del gran maestro moderno, ¿no?, aquel con el que tanto se metía Lina Bobardi.
nos abren otras maneras de ejercer la profesión, de ser arquitecto, de construir, porque construir también puede ser construir pensamiento, construir muebles, construir un hogar, construir un libro, construir equipos de trabajo, la docencia, por supuesto, que van, como digo, más allá de esa idea del arquitecto moderno en un estudio blanco con mesas de trabajo y todos trabajando hasta altas horas de la madrugada. Todas ellas también tienen en común algo que nos interesa mucho, que es un poco la mirada casi de las hacedoras de exposiciones, ¿no? Por no darle el nombre de curator o, bueno, esa idea un poco de cómo a través de la narración de una exposición también se puede crear y en ellas eso está muy presente y por supuesto la idea de estar viendo al otro y a través del otro verse a uno mismo, ¿no? Que quizá por esa idea de ser unas mujeres tan viajeras, ¿no? Y el haberse desplazado de un lugar a otro del mundo y haber trabajado fuera, pues nos interesa, ¿no? Esa perspectiva de mirar lo local también, de no generalizar aquello en lo que están trabajando, que para nosotras eso también es tremendamente importante. Y al hilo un poco de como estos apartados que vamos a ver luego en profundidad con Lina y Rey, vamos a ver cómo estas otras creadoras, ¿no? Las que ahora estamos en esta investigación, van a trabajar en estos mismos temas. Por ejemplo, estos límites de la arquitectura, ¿no? Trazando el mobiliario. El mobiliario que en un principio casi siempre es mobiliario que sigue los principios modernos, pero que poco a poco vamos a ir viendo que va tomando referentes tanto de la tradición como de los lugares que ellos visitan. Aquí son sus primeros proyectos, por ejemplo, de Charlotte, de Lina o de Clara, en los que sí que vemos una adhesión a estos principios modernos. Pero ya vamos a ver desde estos inicios también cómo ellas afrontan ese movimiento moderno jugando con ellas mismas, ¿no? Ellas en ese diálogo tan duro que tienen que tener con sus compañeros, porque muchas de ellas pues, son de las primeras que estudian en las escuelas de arquitectura, las primeras que se gradúan, las primeras que se colegian, las primeras que empiezan a construir. Tienen que tomar una posición ellas mismas y como vemos aquí, ¿no? Todas ellas mismas construyen su personaje. Además lo construyen con bastante libertad y con bastante juego, ¿no? Como un diálogo consigo mismas. Si quieres avanza, ¿no? También todas ellas tienen una postura muy clara, ¿no? ante lo que es la profesión, ¿no? Y todas ellas manejan de una forma tremendamente novedosa la idea de lo doméstico, ¿no? La idea de lo doméstico en la que realmente renuncian de alguna forma están renunciando a ese protagonismo que tenían los maestros o los grandes maestros, tal y como se conocen, ¿no? A Le Corbusier, por ejemplo, a Mies van der Rohe, todos ellos, de alguna manera lo que están intentando es acercarse a otra forma de ejercer la profesión, como bien decía Fermina, ¿no? Y para ello lo que van a trabajar es desde sus propias casas, convirtiendo sus lugares de residencia en espacios de trabajo, en laboratorios, ¿no? Como aquello que decíamos de las propias mesas, ¿no? Se convierten en aquellos lugares donde experimentan en un primer lugar todas esas ideas que luego van a lanzar para que los demás vivan de esa forma, ¿no? Lo experimentan en ellas mismas, priorizan realmente el encuentro con otras personas, convierten su vivienda en un lugar de encuentro en el que pueden debatir, donde admiten, ¿no? y permiten que participen otros de los debates en torno a la arquitectura moderna y en torno al diseño moderno y en torno al arte moderno, ¿no? Que también es algo que para nosotras es importante, ¿no? Y que para ellas es fundamental, la integración total y absoluta entre las distintas disciplinas, ya sean estas más ligadas al mundo del arte, ¿no? Como por ejemplo la arquitectura o el propio diseño, ya sean otras más ligadas a la sociología, como la antropología o incluso la propia etnografía. Y ahí van más allá, ¿no? de ese arquitecto que solo crea espacios. ¿no? Ellos se reivindican el arquitecto de lo doméstico, el arquitecto de lo doméstico como alguien que es capaz de crear hogar, ¿no? de trabajar con esa decoración, trabajar con los objetos. No hay ningún objeto que moleste, ¿no? Todos son encajados dentro de un mundo global que es el espacio doméstico.
Sus casas nunca son fotografiadas vacías, ¿no? Les importa que sean fotografiadas incluso con ellas mismas habitando, ¿no? Por eso se convierten casi en las modelos, ¿no? de sus propios mobiliarios, ¿no? Que eso es una cosa realmente importante, ¿no? Las primeras que demuestran que el mobiliario que están diseñando es realmente útil son ellas mismas, ¿no? Muchas veces aparecen en la sombra, no muestran su rostro, también eso es realmente importante, pero ellas se convierten, ¿no? como las primeras que demuestran que su mobiliario es útil, sirve realmente para lo que está diseñado. Y además se basan, que yo creo que es una cosa realmente bonita, ¿no? Se basan en consideraciones casi vernáculas sobre el propio hecho de estar sentado, ¿no? En ocasiones se van a fijar en cómo lo hacen los miembros de tribus, ¿no? remotas de la Amazonía o tribus africanas, pero también en otras ocasiones ellas mismas, ¿no? pues se fotografían sentadas o tumbadas en una roca, ¿no? Para que nos demos cuenta de que a veces la propia naturaleza nos está ofreciendo la respuesta a algunos de los problemas que detectamos que existen. Sí, y son esos ¿no? espacios en los que no solamente vemos el propio espacio, sino que también vemos el tiempo reflejado en ellos, ¿no? Nos las imaginamos a todas ellas o descansando, o leyendo, o charlando en cualquiera de las posiciones, en cualquiera de los movimientos que van haciendo en torno al espacio. Siendo todas ellas arquitectas que han intentado o que sí se manejan dentro de los cánones establecidos, ¿no? Aquí vemos casi todas ellas con los referentes o los proyectos que tienen reconocidos por el MoMA. ¿En qué fecha? El reconocimiento de ellas, o casi todas ellas, el reconocimiento es a posteriori. Resulta ya curiosísimo o tremendo el reconocimiento, por ejemplo, de Clara Porset, ¿no? Que su marido simplemente era un muralista y le reconocieron en el MoMA como diseñador de muebles antes que a ella. Por supuesto, los diseños de Regine y de Charles durante mucho tiempo son solo de Charles, y los diseños de Charlotte Guyon también son solo de Le Corbusier durante muchísimo tiempo. Lina no tiene ese problema porque Lina presentaba sus proyectos en exclusiva, ¿no? Ella misma. Yo también tuve un problema de reconocimiento porque estoy segura que si hubiese tenido como es un socio, pues seguramente esos diseños hubieran ido muchísimo más allá de la época en la que estaban. Entonces, creo que es interesante también como posicionarlas a ella como arquitectas que estaban trabajando y que además eran conscientes de dónde estaban, ¿no? Esos hitos a los que tenían que llegar, pero es verdad que esos hitos pues siempre tenían como cierta dificultad. Y además, bueno, introduciendo, que es una cosa que comentaba antes Fermina, o sea, son capaces, ¿no? de no, digamos, tener ningún problema, como por ejemplo Clara Porset, y presentarse a este concurso, ¿no? de diseño de mobiliario de bajo coste, bueno, pues utilizando un diseño que se ampara realmente en formas de construir que forman parte de la tradición, ¿no? Del mundo más vernáculo. Entonces, esa incorporación, ¿no? de muebles que ellas mismas definen como muebles modernos, incluso industrializables o semi-industrializables, pero incorporando la artesanía sin ningún pudor, ¿no? Incorporando los materiales locales sin ningún problema, tratando de hacer realmente un mobiliario que sea cómodo, ¿no? Por eso insistimos siempre en que ellas mismas se convierten en modelos que los utilizan, ¿no? Y los utilizan de diversas maneras, a veces dan respuestas con materiales más modernos, entre comillas, pero por otro lado también están haciendo opciones, que eso también es interesante, ¿no? Dar respuestas al mismo mobiliario con distintos acabados. Bueno, como no, Carmina, disculpa que te vuelva a interrumpir, pero sí, me están verificando que se continúa escuchando mal. Fíjate, porque creo que no está seleccionando, no está tomando el micrófono del auricular. Fíjate en donde dice silenciar el micrófono, seleccionar los auriculares, la opción de los auriculares, a ver si está solo ese seleccionado. Está seleccionado el auricular, sí. Ay, bueno, ahora se te oye un poco mejor. Sí, recién se te escuchó un poco mejor. Sí. Sí, lo mismo es que lo tengo que... ¿Tienes que apretar o algo? A ver. No,
mejor o peor o no Se soy te oye capaz de, bajito. la verdad es que no soy capaz de Bien, ¿qué es lo que le puede pasar? Ahora se ha cambiado. En Ay, la ahora- se escuchaba bien, ¿no? es que va y viene. No sé cómo... Ahora, aprovecha ahora. ¿Ahora? Ahora se te oye. ¿Bien? Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé muy bien ya. Ahora estoy sin micrófono, ¿eh? Ya, bueno, pues ahora a ver. Bueno, a ver si así se escuchase. No, el animalario, ¿no? Que tanto luego ellas, como es, reivindicarán, ¿no? Todas ellas tienen esos objetos diseñados con forma de animales, pero es que ellas tenían nuestra relación, ahora que también todos, ¿no? En la arquitectura hablamos de que la arquitectura no solo es para las personas, ¿no? Sino que también podemos diseñar, ¿no? Para todo el que de alguna manera la sufre o la habita. Bueno, yo creo que estas imágenes, ¿no? Demuestran que todas ellas, ¿no? Ya tenían ese respeto por ¿cómo es? Por nosotros. Por nosotros, ¿no? Y que incorporan lo cotidiano, ¿no? O sea, y les gusta mostrar ese día a día con sus mascotas, también les gusta mostrarse cuando están trabajando, ¿no? Yo creo que además incorporan formas de trabajo muy novedosas, ¿no? Porque ellas van a plantear en muchas ocasiones la propia oficina en la propia obra, ¿no? Renunciando a esa idea de ese estudio, ¿no? Canónico, como comentábamos antes, y desde luego planteando una manera de trabajar más cercana al laboratorio colaborativo, con personas que entran y salen y que ligándolos siempre a esos lugares, a esos gabinetes de curiosidades que ellas mismas tienen, ¿no? En algunos estudios que hemos realizado de cómo, por ejemplo, los respiradores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la casa de Lina, ¿no? Veíamos cómo el respirador con el paso de los años es la mesa de trabajo la que se va moviendo a lo largo de la casa en función del trabajo que está realizando, acercándose en algunos momentos a la biblioteca, en otros casos acercándose más al espacio de tertulia que puede mantener. Entonces, esa idea un poco de que es ella con su trabajo o con su mesa de trabajo la que se desplaza al lugar donde se la demanda para que haya una conexión lo más fluida, en el caso de las obras, pues por ejemplo con los ingenieros, ¿no? Y con las otras profesiones, como puede pasar pues, en algunos de los casos, incluso en alguna de las imágenes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Alison Smithson, ¿no? Haciendo ese trabajo de campo o de oficina, pero en el lugar, ¿no? Que es importante. Para ella ese lugar es importante. No sé si ya vamos avanzando. Y bueno, por supuesto, el tema del disfraz, ¿no? Y del disfrute. Y no entendiendo cómo disfrutar simplemente el divertirse, sino como una manera de rememorar y recordar, ¿no? Y de volver a vivir sus viajes, de recuperar los objetos que han recopilado en estos viajes y cómo influyen en ellos o en ellas, en ellas. Y como es, en ellas y en todas las personas que les rodean, ¿no? Porque todas ellas entienden que tanto el viaje como el trabajo, como el disfrute es algo colectivo y es algo social. Y lo disfrutan pues con sus amigos, con sus parejas, con sus socios. Es una forma como también de trabajar, ¿no? Porque en el fondo, por ejemplo, cuando acuden, ¿no? Todo el equipo de Ray Eames, ¿no? Todos ellos acuden al circo a tomar fotografías, ¿no? De cómo es esto, pues realmente lo que están haciendo es como el trabajo desde otras perspectivas, desde otras formas de encajarlo, de plantearlo, puede convertirse realmente en un disfrute, no en una carga. No diferencian, o sea, vida y trabajo en cierta forma están entremezclados, pero no como la carga, ¿no? A la que a veces pues, nos parece que nos lleva, ¿no? El exceso de trabajo, que también, pero de alguna forma lo que están planteando o por lo que apuestan es porque el trabajo realmente tenga esa cara lúdica, ¿no? Del disfrute del simple hecho del proceso de aprender, ¿no? Y de trabajar, que yo creo que eso es una cosa también... Sí. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ha pasado? Ah, vale. No, pues yo creo que podemos avanzar, ¿no? Bueno, pues
un poco por concretar, ¿no? De alguna forma, los temas que nos fueron llevando a esa manera de entender el viaje casi como un laboratorio vital, ¿no? Que os comentaba antes Fermina. Bueno, pues una de las formas de investigar yo creo que es la comparación, ¿no? La comparación, el poner en el mismo punto de mira lo que están haciendo diversas personas, nos pueden ayudar a entender si realmente es algo casual o una forma de aproximarse al ser. Y en este caso, bueno, pues estos dos autorretratos que hacen Lina y Ray, también nos están demostrando que eran mujeres pues, muy creativas desde muy pequeñas, ¿no? Que les gustaba realmente dibujar como herramienta de pensamiento y de aproximación a la realidad, y que además, bueno, pues como lo practicaron desde muy pequeñas, pues tenían cierto virtuosismo, ¿no? Que eran capaces de captarse en sus formas, ¿no? En sus caracteres, ¿no? A través de sus propios autorretratos, que se hicieron muchos, ¿no? A lo largo de toda su vida, pero este nos parecía especialmente significativo, ¿no? Yo creo que también tienen un recorrido en cuanto a estudiantes bastante en paralelo, ¿no? Es verdad que Lina no estudia en el Politécnico y estudia arquitectura. Rayims no, Rayims tiene una formación más vamos a decir, más variada, porque ella empieza estudiando en una universidad, colegio para mujeres, y una vez terminada estos primeros estudios se va a estudiar con el pintor Hans Hofmann y está muchísimos años estudiando pintura. Pero no dejan de interesarle tanto la danza, la moda, y también le interesa el diseño, de hecho le interesa la arquitectura, y siempre entiende todo como estructuras, ¿no? Que se mueven en el espacio. Lina va a tener una preocupación ya desde su proyecto fin de carrera, ¿no? Bueno, en este caso hace una maternidad, ¿no? Para madres solteras, lo cual, bueno, pues de alguna forma sí que está vaticinando o anticipándonos que va a tener una preocupación social importante. Ambas son muy valientes, ¿no? Porque se lanzan, una vez que han terminado sus estudios, pues se lanzan a montar, bueno, pues su propio espacio de trabajo. En el caso de Lina también el contexto es el final de la Segunda Guerra Mundial, se marcha de su lugar de origen, que es Roma, a Milán, donde bueno, pues ella espera encontrarse con un horizonte cultural bueno, pues más amplio, ¿no? Yo creo que eso también es una de las cosas que las une, ¿no? a todas estas mujeres, ¿no? La idea de intentar conocer al máximo lo que es la vanguardia de lo que se está haciendo en aquel momento. Entonces Lina se marcha a Milán, va a tratar de montar un estudio de arquitectura, lo montará, pero con, bueno, pues con dificultades porque es bombardeado el propio estudio milanés, y además, bueno, pues también es un momento en el que no se está construyendo, y quizá esta situación difícil lo que va a hacer es que la va a convertir en una creadora de formas de trabajo y de nuevos objetivos, ¿no? Se va a dedicar al mundo editorial, al mundo del diseño, al mundo de las ferias, al trabajo crítico, ¿no? Editorial también, y eso, bueno, pues es una serie de circunstancias negativas, ella la convierte en algo positivo, ¿no? Luego yo creo que hay que destacar, yo creo que los dos grandes primeros viajes, que además justo coinciden, ¿no? Con las dos con su matrimonio, el de Lina con Pietro y el de Ray con Chas. Bueno, pues se producen aproximadamente a finales de los años 40. Y que es cuando deciden dar ese salto. Una vez que se han casado las dos, Lina y Pietro deciden emigrar de Italia, estaban bastante cansados después de la Segunda Guerra Mundial y no encontraban su sitio, no encontraban Italia les diese esa paz o ese territorio en el que ellos pudiesen desarrollarse. Y Ray llevaba ya años cansada de Nueva York y quería construirse una casa en California, que era su lugar de origen. Entonces, en este camino es cuando conoce a Charles y los dos juntos emigran a California y empiezan, podemos decir, como esos dos caminos, con esas dos mudanzas empiezan esos dos caminos que van a confluir en paralelo, ¿no? Con estas dos creadoras.
Ujú. Ellas no solamente van a ser viajeras, sino que van a ser creadoras de nuevas formas de vida, ¿no? Que es un poco lo que realmente, bueno, pues en dos latitudes muy distintas, ¿no? Van a ser responsables ambos, ¿no? Ambas parejas, con ellas dos como líderes, ¿no? Un poco de esta transformación de la manera de vivir. Unos en Brasil, otros estarán en Estados Unidos, en la costa oeste, ¿no? de Estados Unidos, donde la forma de vida que van a proponer y que van a convertir casi como en una especie de paradigma, ¿no? Norteamericano de lo que es la modernidad. En el texto que escribimos, en el libro que escribimos sobre Lina y Ray, pues una de las cosas que para nosotras fue importante eran dos cartas con las que comenzábamos el texto, dos cartas casi donde, bueno, en una de ellas, que es la que aparece aquí en la imagen, donde Charles, bueno, pues se declara y le pide matrimonio a Ray. En el caso de la carta de Lina, contaba, bueno, pues lo que había sucedido cuando le habían robado un collar, ¿no? Al que ella le tenía muchísimo aprecio, y a partir de esa carta, pues nos contaba un poco cuál era la historia de su amor, de su cariño hacia la colección de piedras, ¿no? y de objetos de alguna forma. La fotografía es importantísima, ¿no? En el caso de ambas, la fotografía de ellas, la fotografía de los viajes que recorren, que sería un poco la imagen. Yo creo que vamos a tener que ir más rápido, porque si no vamos a acabar jamás, ¿no? Y en este caso, bueno, pues esas imágenes de los viajes que van a realizar a lo largo de su vida, ¿no? En el caso de Lina, ella se va a desplazar al nordeste de Brasil a finales de los años 50, invitada para dar unas conferencias, pero ella se va a dedicar a recorrer todos esos lugares y hacer una recopilación de los objetos populares que va encontrando en los mercados, que va recorriendo, y casi, bueno, pues eso, vemos aquí la imagen, ¿no? que va en un jeep, donde va a ir incorporando, donde va a ir recopilando todos esos objetos para luego catalogarlos y mostrarlos. Y al mostrar esos objetos, lo que va a mostrar son formas de vida, ¿no? que en el fondo es un poco también lo que a ella le interesa, ¿no? Y la segunda imagen que aparece Rey, ¿no? en su segunda visita a la India, esta es la segunda visita que hace ella, que esta sí que la hace ella sola. La primera sí que la hizo con Charles, y les invitan a visitar la India y a pensar si es posible redefinir, igual que lo había hecho Lina, ¿no? en ese nordeste brasileño, redefinir el diseño y la estrategia de diseño de todo un país, la India, para poder dar un salto y posicionarse en un lugar importante donde el diseño ayude de alguna manera a desarrollarse como país. Entonces, Charles y Ray, de hecho, abrirán una escuela de diseño en la India que todavía sigue funcionando, y Ray visitará la India en numerosas ocasiones. Esta segunda, ¿no? con su colaboradora Débora Sussman, y tendrá relación con muchísimos creadores, pensadores de toda esa, vamos, de tanto la India como de ingresos americanos que están viviendo ahí. Contra todo pronóstico, la idea de diseño que van a dar por separado tiene mucho más que ver con lo que han descubierto en esa artesanía, ¿no? en esa tecnología que existe en la artesanía local de cada uno de los lugares. Para ellas, para ambas, la modernidad pasa precisamente por entender la riqueza que existe en estas formas tan creativas, ¿no? de transformar, de convertir, de diseñar los objetos cotidianos con los medios que en cada uno de los lugares donde ellas están trabajando pueden permitirse, ¿no? También, bueno, pues es importante cómo todas estas formas de vida y de trabajar las van a compartir con otros, van a hacer incluso rituales, ¿no? Por ejemplo, pues Ray y Charles pues van a convertir cualquiera de las cosas que hacen en un evento colectivo, incluso una comida, ¿no? que van a compartir. Por eso ambas, tanto Ray como Lina, se van a sentir tan atraídas por Japón, donde el ritual, ¿no? el ritual gastronómico es realmente una suerte de liturgia, y a ellas, digamos que esta forma, ¿no? de disfrutar, ¿no? de todo el trabajo realmente les parece importante. Bueno, aquí teníamos esta línea de tiempo de la que ya habíamos hablado. Pasando, ¿no? Para que... Sí. No, es que no vamos a llegar, porque yo creo que ya nos estamos pasando, ¿no?
Sí, está. realmente, bueno, incluso el propio diseño, ¿no?, de sus tarjetas de presentación, digamos que les están dando siempre un giro, ¿no?, a cualquiera de las respuestas que dan, un giro divertido, ¿no? ¿No? Ellas dicen que por qué no van a divertirse, ¿no?, si se puede transformar el mundo de esta manera. Se mueven, se acercan en algunos momentos al mundo más abstracto, al mundo más figurativo, se mueven de un lugar a otro, dominan todas las técnicas y las aproximaciones, y lo que hacen es que utilizan el dibujo en un caso o en otro en función de lo que realmente quieren comunicar, ¿no?, y quieren, digamos, transmitir a los demás, ¿no? El dibujo como herramienta de pensamiento es realmente importante para ambas. Sí, yo creo que no, estas dos imágenes que aparecen aquí, ¿no? La primera de Lina, bueno, a la izquierda de Lina, a la derecha de Ray, en ellas no se ve pues casi como una amalgama, ¿no?, de ideas, todas ellas dibujadas, que nos hacen transportarnos, ¿no?, en su arquitectura y en su pensamiento. Es todo un juego, ¿no?, el que ellas tienen con su propio dibujo. También en su forma, ¿no?, de diseñar los interiores. No, estas palabras probablemente, o sea, son difíciles, ¿no?, el diseñar los interiores. Diseñan mundos, ¿no? Crean como nuevas formas de vivir, donde realmente una cosa importante, el tema del color, ¿no?, el tema de lo cotidiano, ¿no?, donde lo cotidiano se puede convertir en un juego divertido, no esos modelos asépticos, ¿no?, que a veces estaban presentándose desde la modernidad, ¿no? Pues para ellas es importante incluso elementos que casi estaban denostados, ¿no? El tema de la decoración, ¿no? Ellas lo incorporan como un elemento realmente importante, ¿no? O, por ejemplo, fijaos, ¿no?, esta felicitación tan bonita, ¿no?, esta idea de constantemente estar creando, estar comunicando nuestras felicitaciones navideñas tan maravillosas que realizan ambas, ¿no? Luego, va a ser muy importante, nosotros tanto lo remarcamos en esta investigación que hemos hecho con Lina y Ray, como en la que seguimos haciendo con el resto de las arquitectas. Y es un trabajo que no está reconocido, que es el trabajo del registro, ¿no? Por eso hablábamos antes del registro de registros. Porque ambas arquitectas y muchas de las arquitectas que hemos nombrado anteriormente son arquitectas que participan, ¿no?, de lo colectivo, conocen perfectamente en qué se está trabajando en el mundo de la arquitectura, en el mundo del arte, en el mundo del pensamiento, y lo plasman en revistas. Aquí vemos, ¿no?, los números de Arts and Architecture, donde Ray Eames en esos primeros años en California va a ir contando, va a ir dibujando, va a ir narrando qué es lo que se está haciendo en el momento. Por supuesto van a aparecer sus primeros diseños, ¿no?, las primeras sillas de madera plegada, ¿no?, que tienen ese referente de estos dibujos que estamos viendo en las portadas. Cómo sus pinturas, ¿no?, nos reflejan las arquitecturas, cómo de estas pinturas podemos entender su case study houses. Y aquí tenemos las revistas que va a liderar Lina, ¿no?, todos los números de hábitat que tan importantes serán también para el diseño doméstico del país. Además, bueno, importantísimo cómo están haciendo una aproximación nueva a la idea de habitar, ¿no? La idea de hábitat tiene que ver además con un nuevo concepto que van a incorporar tanto Lina como su marido Pietro en esta revista, donde incorporan la idea de que el ecosistema realmente es un poco la conexión no solamente del espacio que se ha creado, de la casa, sino de las conexiones con el exterior y con todo el entorno. A medida que iban avanzando en las revistas de hábitat, iban incorporando cada vez más el conocimiento que tenían de lo vernáculo, de aquello que iban recorriendo en el Brasil. Y todo esto, como os decíamos al principio, va a ser importante porque además lo van a contar y se lo van a contar a los otros y van a contarles por ejemplo, pues los sims van a contarle a los indios cómo es su país, qué posibilidades tiene y lo valioso que hay tanto del mundo del diseño como de las tradiciones, como de aquello
aquello que pareciera aparentemente que no era ser moderno, y Lina va a hacer lo mismo con Brasil. Va a contarle a los brasileños lo que es Brasil, ese Brasil que ellos mismos desconocen, ¿no? Y donde incorporan objetos que aparentemente no formaban parte de ninguna de las exposiciones que habitualmente visitábamos, ¿no? Incluso recopilan, ¿no? y recuperan tradiciones, formas, ¿no? de contar los carteles, las modernizan a partir de las tipografías, ¿no? Meten temas que tienen que ver con telares, con bordados, con elementos que nunca, ¿no? los organizan en líneas de tiempo, elementos que nunca formaban parte de las exposiciones, los van a ir incorporando. Y yo creo que cambian completamente la manera de exponer, ¿no? En el que no solo son importantes, desde luego lo harán Lina junto con Pietro, ¿no? En sus dos grandes proyectos expositivos, y por supuesto lo harán los Sims en todas las exposiciones que diseñan y que de alguna manera realizan, y es que son tan importantes los grandes cuadros o los referentes, ¿no? de ese siglo XX o de esa modernidad, como lo son los pequeños detalles, ¿no? Y vemos que cada uno de los detalles va a participar dentro de la exposición para construir todo un mundo que es el que se expone. A partir, bueno, pues... pues vemos, ¿no? Cómo conviven elementos, registros muy distintos, ¿no? Fotografías con elementos vivos, ¿no? Minimizan se ajustan, ¿no? a los medios que tienen en cada uno de los lugares para poder exponer. Avanzamos así, bueno, incluso, bueno, pues cómo definen, ¿no? esas tradiciones, ¿no? Esas leyendas o esos rituales que existen, ¿no? Donde para ellas, bueno, pues nos cuentan cómo es casi más valioso comer sobre una hoja de plátano, ¿no? de platanero, que casi en un plato de oro. Y no solamente lo cuentan, sino que se lo creen, ¿no? Que realmente es mucho más valioso. Y en esa película, ¿no? tan bonita que realizan los Sims, ¿no? de cómo es importantísimo, ¿no? cómo es tan importante o cómo come igual el hombre sabio que el hombre, ¿cómo es? El hombre de la calle. Importantísimo el papel de los niños. Sí, perdón. Y los niños, el juego que además yo creo que con estas dos creadoras y con todas las demás se puede recuperar como algo que no solo pertenece al mundo de los niños, ¿no? sino que todos deberíamos de ser capaces o hacer el intento de seguir jugando más allá de la edad infantil. Yo creo que Lina y Rey son tan buenas diseñadoras de juguetes porque siguen jugando todavía al diseñarlos. Invitan a jugar a lo colectivo, ¿no? Esta idea, como os decíamos, ¿no? Esta recopilación, esta línea de tiempo, ¿no? O la recopilación de grandes objetos, cómo se pueden, en este caso, pues a través de los fotogramas, ¿no? De algunas de las películas que van a hacer los Sims. Los detalles vuelven a aparecer ahora, yo creo que muchos de los referentes que hemos ido hablando, los detalles de lo doméstico, la importancia de los objetos. ¿no? La creación de estos juegos, ¿no? A través de esa repetición de imágenes, ¿no? Aquí no hemos hecho nuestra propia interpretación, ¿no? de las cartas de los Sims, pensando en una posibilidad de cartas para la propia Lina, ¿no? Podemos ir ya como avanzando para ir terminando. Bueno, aquí esto es, ¿no? la despedida, ¿no? del estudio de Charles y Rey, donde ella al final de su vida cataloga todo lo que hay en su estudio, ¿no? Cada detalle de los que hay en su estudio, cada pequeña pieza de papel es tan importante como cada silla, como cada modelo, y lo va registrando, catalogando y lo dona todo a la Biblioteca del Congreso. Lo mismo harán, bueno, los Bardi, ¿no? que cederán su casa con todo su contenido. Parte lo habrán cedido al Museo de Arte de Sao Paulo, su biblioteca, pero el resto de los objetos, bueno, pues la propia Lina comienza la catalogación de los mismos y hasta hace muy poco, ¿no? Se han estado catalogando los miles de proyectos que había iniciado la propia Lina. El tema de los dibujos es fundamental, el vestuario, ¿no? La idea de pensar la propia Ray, ¿no? que diseña lo que se va a poner cada día del año, ¿no? y va cambiando, repitiendo una serie de elementos que va conjuntando, ¿no? Donde introduce lazos, broches, para casi crear esa especie de imagen que ella misma busca de manera voluntaria,
o Lina, ¿no? Que fuerza a ir vestida finalmente de negro, ¿no? Algo que hoy nos parece muy cotidiano, ¿no? Pero que en ese momento no era muy habitual. Y tenemos los textiles. Luego, otro de los grandes referentes, ¿no?, para nuestras dos creadoras es el circo. El circo, las dos les gustaba el circo y las dos tenían el referente o la idea de circo que les venía de su padre, ¿no? Porque ambos padres eran amantes del circo y las llevaban al circo de pequeñas. Y ya desde la época de estudiante, Ray va al circo y lo dibuja, y Lina también. Lina, bueno, pues ¿no?, proyectará ese circo piolín en el Bajo del Mas. Bueno. Y bueno, pues yo creo que hay una cosa muy bonita, ¿no?, en las enseñanzas de Lina y Ray, que es el respeto por todo lo que las rodea, ¿no? Es casi la manera de convertirse, lo decíamos al principio, ¿no?, como unas mediadoras entre la propia vida y la arquitectura. Y quizá eso que se refleja tan claramente en sus mesas de trabajo, en esos laboratorios vitales y profesionales, ¿no?, y esos gabinetes, ¿no?, de curiosidades que tienen cada una de ellas y de las otras, ¿no?, que podrían formar parte de esta historia, pues es quizá la mayor de las enseñanzas, ¿no? El estar muy atento a aquello que nos está rodeando constantemente, cuando viajamos, cuando hablamos con el otro, cuando compramos en un pequeño mercadillo, cuando encontramos algo que es muy sencillo pero que lo incorporamos y que tiene para nosotros un valor, lo analizamos y tiene el valor de lo auténtico, ¿no?, que sería un poco lo que yo creo que podríamos aportar, ¿no?, casi como una de las conclusiones. No sé si Fermina, ¿quieres añadir algo más? No, yo creo que son esos laboratorios. Os animamos, si queréis, a que compartáis con nosotros una pequeña lectura, ¿no?, este libro que escribimos de Rey y de Lina, que presentamos, ¿no?, donde conocimos a María Verónica, presentamos en estas lecturas que hicimos durante la época de pandemia en Ediciones Asimétricas, en el club de lectura que liderara María, ¿no?, de Ediciones Asimétricas, y que todavía sigue haciendo, al que os aconsejamos que asistáis, y cualquier cosa que queráis, pues aquí nos tenéis para preguntarnos. Sí, yo creo que ahora podemos mantener un pequeño diálogo, si os parece. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fermina y Mara. Qué excelente investigación y qué necesaria. Realmente es un placer ver estos trabajos, ver esta detallada investigación que han realizado. Realmente el material las imágenes, el arduo trabajo que hay detrás de todo ese registro, de esas articulaciones, y reitero, tan necesarias, porque hemos pasado tantos años viendo la historia de la arquitectura a través de la mirada predominantemente de los hombres y de horas, digamos, masculina, ¿no? Y realmente poder ver en detalle estas vidas, lo que una de las dudas me surgía, ¿cuántas vidas vivieron estas mujeres? Ese desarrollo que han realizado tan rico, tan valioso en cada detalle de sus vidas, de manera tan articulada, tan sensible, tan integrada, tan amplia, tan diversa, y también me alegra y celebro que sean esta historia de la arquitectura, o esta mirada de la arquitectura de y por mujeres. Así que muchas felicitaciones por su investigación, por su trabajo. Muchas ganas de leer el libro, y a su vez de leer las próximas investigaciones, a seguir articulando ese gabinete de curiosidades con esas otras vidas, esas otras mujeres que han sido invisibilizadas tal vez, o dejadas de lado, y tan importantes y valiosas para nuestra disciplina. Así que muchísimas gracias. Les recuerdo que aquellos que estén mirando, que dejen las consultas y las preguntas a través del chat para abrir este espacio de preguntas y consultas y de diálogo con Fermín y Mara. Bueno, inicio un poco, que algunas ya están en el chat. Silvia, por ejemplo,
les consulta, dice, ¿sería posible hablar de una fractura en la jerarquía en el momento en el que deciden convertir sus viviendas en espacios de encuentro en los que todos pueden participar? Totalmente. Sí, vamos, totalmente. Yo creo que no lo hemos contado aquí porque, bueno, pues os hemos contado otra historia, ¿no? Pero yo creo que una de las grandes cosas que hacen tanto Lina como Ray en todo su trabajo es eliminar las fronteras entre las disciplinas y desmontar todas las jerarquías, ¿no? Cuando antes os comentábamos, por supuesto en sus casas, ¿no? Que se convierten realmente en los receptores, ¿no? de gente que está interesada por debatir, por cruzar opiniones, por cruzar puntos de vista que provienen de disciplinas muy distintas, el hecho de convertir sus casas en centros de reunión. Luego existen la cocina, los dormitorios y demás, pero realmente sus dos casas están concebidas como esos lugares precisamente de encuentro, ¿no? Y toda su trayectoria está dirigida a borrar, ¿no? A deshacer, a romper esas barreras que existen entre las jerarquías que sitúan el arte, digamos, con mayúsculas en los museos y el arte popular en las calles. No, ellas se encargan de fusionarlos. Cuando estamos hablando de arquitectura de los maestros y arquitectura vernáculas, ellas se van a encargar de ponerlas al mismo nivel, porque precisamente en ese diálogo es donde consideran que existe la riqueza, ¿no? Y lo que están aportando. Sí, además que yo creo que, que a veces parece como una pose, ¿no? El abrir tu casa o el traer invitados, pero ellas, yo creo que no era ninguna pose, ni era algo social o meramente representativo, sino que era algo vivencial. O sea, cuando Rei vuelve de Japón y organiza una ceremonia del té con todos sus amigos en su casa, lo que está es volviendo a experimentar un espacio y un tiempo que ya ha experimentado y que lo quiere hacer colectivo con todos sus conocidos. O sea, realmente ella cree que la creación o lo importante es ese momento, ese evento. Cuando Lina trae a sus amigos, los invita a São Paulo, viaja con ellos, les enseña la maravilla de Brasil, les da de cenar todas las noches, los acompaña. Yo creo que está haciendo equipo, está ella además alimentándose, porque luego todo su trabajo le servía a ella para hacer sus exposiciones, para alimentar su propia vida, pero es que ella yo creo que se creía en ese papel, ¿no? Respecto a esto que están comentando justamente sobre este rol de abrir las puertas y de tener esta mirada ampliada, social, por ejemplo, Sandra comenta en el chat que es muy valioso el trabajo de Lina en el Sex Pompeia, trasladando su escritorio para la obra y favorecer el trabajo colectivo y la participación de los obreros al proceso de diseño. Totalmente. Sí. Bueno, los estudiantes, ¿no? Incluso. Obra, ¿no? En cada obra llevaba su estudio, lo llevaba a la obra y ella estaba allí, tanto en el SES Pompeia, por supuesto, como en el MAS o como en todos los trabajos que va haciendo a lo largo de su carrera. No es hasta muy tarde, hasta que ella de verdad tiene un pequeño estudio, la casiña, en su casa. Sí, ella contaba, bueno, la gente que había trabajado con Lina, ¿no? Nos contaba en el propio SES Pompeia, ¿no? Nos contaba cómo, digamos que el trabajo se hacía casi que a posteriori, ¿no? Ellos iban visitando, iban tomando las decisiones consensuadas, lo que se pensaba se les consultaba a los ingenieros, se llamaba a los estudiantes, por ejemplo, para hacer las ventanas aquellas que tiene el SES Pompeia, ¿no? Con esas formas como un poco informes, ¿no? Pues son el resultado como de la participación con estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Sao Paulo, ¿no? Y esa interacción
con los usuarios, no. De hecho, cuando ella llega al SES Pompeya, dice que no hace falta hacer nada, porque los propios vecinos del barrio de Pompeya, que han ocupado la fábrica del propio barrio, pues ya han decidido dónde va el programa. Ella se va a encargar de otras cosas, que es una cosa también muy bonita, ¿no? Pensar en encargarte de lo que va a suceder una vez que inauguras, ¿no?, los edificios, que es cómo se va a vivir. Por eso también es interesante ver cómo Lina va a llevar la dirección, ¿no?, de algunos de los espacios, ¿no? Por ejemplo, del SES Pompeya ella va a ser la directora durante muchos años, ¿no?, la directora del programa cultural, o en el MASPI ella va a trabajar durante muchos años también, ¿no? Otra de las consultas que le realizan es si ustedes consideran que Rey y Lina tuvieron alguna influencia fuerte masculina, o por la misma influencia ellas justamente decidieron darle una vuelta. Bueno, influencias. Bueno, también empieza tú, Fermina, que si no. No sé muy bien a lo que se refiere. Hombre, claro, trabajaban en un mundo de hombres. No son de las primeras arquitectas en graduarse y empezar a trabajar, tanto en el mundo de la arquitectura como en el mundo de la pintura, como en el mundo del diseño. Pues todos los referentes, si a nosotros nos parece que los referentes nuestros son masculinos, pues imagínate, ¿no?, para estas arquitectas que ni siquiera tendrían un referente como nosotros no podemos tener en ellas. Ajá. Eso es importante, por ejemplo, en el caso de Lina, ella siempre admiró muchísimo, siempre a Gio Ponti, ¿no? A Gio Ponti, con el que ella trabaja en Milán, precisamente durante esos años cuando ella se marcha después de haber terminado la carrera en el 39. Y en el caso bueno, y también va a ser importante el diálogo que mantiene con Pietro, ¿no?, con su marido, ¿no? Es realmente, en eso son una pareja, bueno, personal, pero también laboral, ¿no?, porque todo lo que van haciendo se lo consultan, y por eso también la casa se convierte en una especie de lugar de debate de las cosas que van a hacer luego, pues, en el MASPI, porque Pietro va a ser el director del MASPI hasta que fallece, ¿no?, en el año 99. Entonces, yo creo que esa conexión es muy importante, y a Ray le pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, su profesor Hoffman, ¿no?, también va a ser muy importante durante, bueno, pues prácticamente toda su vida, porque la manera que tiene de aproximarse Hans Hoffman a la arquitectura desde su pintura es realmente, se queda muy presente, ¿no? Es como esos personajes un poco excepcionales, ¿no?, de las vanguardias, que yo creo que van a ser importantes. Y tanto Charles, ¿no?, como Saarinen, por ejemplo, pues también van a ser referentes fundamentales. Y los personales, ¿no?, que los ha nombrado antes Fermina. Para ellas, sus padres van a ser figuras muy importantes, porque también son los que las animan, ¿no?, a que estudien, ¿no? Y eso lo van a valorar muchísimo. Silvia también les consulta cómo definirían ustedes la jerarquía que ha habido o que hay en la arquitectura y la que ella representa. Es muy difícil. Siempre que hablamos de Ray y Lina, pero hay que pensar que ellos empezaron a trabajar en el año 40. Nosotros las estamos mirando con ojos del 2000, ¿no?, ahora mismo del 2020. Claro, las jerarquías que ellas tenían y que ellas mantenían, yo creo que ellas sí las pretendieron romper a su manera, y las que tenemos hoy y cómo las juzgamos a día de hoy son muy diferentes y son muy difíciles de establecer, yo creo. Porque además varían en el tiempo. Hace 10 años no se hablaba ni de Lina ni de Rey como se habla ahora, ni de Lina ni de Rey ni de tantas otras arquitectas, ni de Charlotte, ni de Clara, ni de Ruth, ni siquiera las conocíamos. Es que yo creo que yo conocía a Lina al final de mi carrera. Nadie nos hablaba de ello. Entonces, creo que ha habido una transformación de las jerarquías en estos últimos años espectacular. No sé muy bien ahora cómo se establecen. Yo creo que es difícil decir cómo se establece una jerarquía en cada uno de los momentos. Ellas pues estaban metidas, ¿no?, dentro de esa estructura, y yo creo que supieron jugar sus cartas y lo hicieron bien y lo hicieron de la mejor manera
que yo creo que ellas consideraron. No sé si eso la contesta Silvia, la verdad. Yo creo que también una cosa, por ejemplo, interesante, a mí me gusta siempre pensar en la definición que da Lina al propio Brasil, ¿no? Lina habla de un país donde la aristocracia pertenece al pueblo, ¿no? Y un país abierto, ¿no? Ella habla de sociedades abiertas y sociedades cerradas. Entonces, yo creo que son conscientes de las jerarquías de las que están rodeadas. De hecho, por ejemplo, cuando Lina se marcha a Salvador de Bahía, se va enfadadísima, molestísima, porque se ha presentado a una plaza para ser profesora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo, en la FAU, y no la han aceptado. O sea, ha presentado una investigación súper interesante, ¿no? Donde está hablándonos de ecología, está hablando de artesanía, está hablando de antropología en el año 57, pero no la permiten, ¿no? Formar parte de ese, digamos, ese poder que existe en torno a la escuela paulista, ¿no? Tampoco la habían dejado entrar en la escuela carioca, quizá hay un poquito más, ¿no? Pero yo creo que es interesante cuando de pronto se dan cuenta de que las masas, ¿no? Los Sims, ¿no? Van a acudir, ¿no? El diseño de las masas. Realmente lo están planteando cómo llegar al mayor número de personas. Hoy vemos, por ejemplo, los objetos de los Sims como si fueran objetos elitistas, pero en el fondo era la manera de llegar a todos, ¿no? Era la forma de convertir el diseño en un diseño al que pudieran acceder todos. Y los proyectos de diseño que hacen Lina y Pietro también tienen ese objetivo, ¿no? Llegar, ofrecer un buen diseño que trabaje bien, que funcione bien para el mayor número de personas. Entonces, por ahí podemos intuir cuáles son lo que realmente valoran, ¿no? Lo que realmente para ellas la jerarquía se ha roto, ¿no? Y la han destrozado a favor de esa aristocracia del pueblo, ¿no? Como decía Lina. Justamente en base a lo que antes había comentado Fermina, en esto de conocer a Lina a lo mejor al final de la carrera, y también he leído, Mara, que tú has dicho que, por ejemplo, has conocido, corrígeme si no es correcto, que has conocido a Lina justamente cuando estabas en Rosario, Argentina, y de ahí que te has tomado un micro hacia Brasil a conocer su obra, y creo que esta mirada de cómo esta mujer ha interpelado, me he sentido, por ejemplo, identificada. Yo he tenido también el gusto de haberla conocido en uno de mis primeros años de historia de la arquitectura, y cuando mis docentes me han presentado esta figura, he decidido investigar y adentrarme, y me encontraba que no había mucha bibliografía. Estoy hablando ya hace varios años, por supuesto, si no ahora ya tendría sus publicaciones, se hubiera sido mucho más simple, pero hace varios años, y poder indagar lecturas y bibliografías en otros idiomas para poder llegar a esta figura, y también he sentido esa fascinación por esta arquitecta, y ahí la pregunta es, esta fascinación, me pregunto, o este interés tan fuerte que despliega esta figura, es por esta vida tan maravillosa, estas obras integradas, esta otra manera de aproximarse a la arquitectura, o también ha sumado mucho el hecho de que es una de las pocas, al menos hace una década atrás, podemos decir, una década y media, 2 décadas atrás, una de las pocas arquitectas que realmente se nos presentan en todo el abanico del estudio y de las opciones, y en especial en esto de América Latina también, ¿no? Yo creo que es verdad que tenemos muy pocos referentes. O sea, es normal que de repente nos fascinemos con estos personajes, porque hay pocos referentes y están poco estudiados. De hecho, pues es que incluso a día de hoy, si preguntas en las escuelas de arquitectura por arquitectas, pues más allá de Lina Bo Bardi, Kazuyo Sejima, que son las, no Zaha Hadid,
luego ya empieza a costar y muchas veces si son parejas solo se sabe el nombre masculino o no se recuerda bien el nombre de ella. Ahí, bueno, pues también yo creo que hay que hacer más por poner en valor el trabajo de todas estas arquitectas y además yo creo que sí que sirve para sentirse reconocida con otra manera de mirar. No solo desde el punto de vista de las mujeres arquitectas, que también, sino también para los arquitectos de otra manera de entender el mundo, ¿no? Que no es la dominante, porque también hay muchos arquitectos que tampoco se sienten reconocidos en los grandes maestros que se nos cuentan y hay que abrir más el campo de referencias. Yo creo que también sucede algo, bueno, por un lado, creo que la manera de entender la profesión que tienen, bueno, pues Lina o Ray, particularmente Lina, ¿no? Es especialmente novedoso como forma de entender la profesión. O sea, nos resulta fascinante porque hoy, digamos que vivimos situaciones bastante parecidas y porque realmente nos hemos quitado el prejuicio hacia lo que no eran los grandes maestros. Yo creo que ha habido un exceso, ¿no?, de valoración, y no lo digo solo yo, lo dice Lina. Lina en Brasil afirma que hay que librarse de todas las amarras, ¿no?, que ha traído el movimiento moderno. O sea, ella es muy interesante en la revista Hábitat, desde el primer número hasta el último de los que ella dirige, cómo ella va cambiando y se va dando cuenta de que es que el movimiento moderno se ha convertido en una especie de academicismo, ¿no?, muy cerrado, muy anquilosado, que realmente lo único que está haciendo es provocar un poco problemas, ¿no?, y que no nos demos cuenta de los problemas de la sociedad. Entonces, esa forma de ver la arquitectura es que es muy novedosa. Estamos hablando pues, de la primera vez que lo dice es en los años 60 o finales de los años 50. Entonces, esto es bastante novedoso, igual que la preocupación que tiene Ray, ¿no?, por la India, ¿no?, demuestra sobre todo, ¿no?, por la gente. Entonces, y respecto a Latinoamérica, yo creo que es algo que nos hemos dado cuenta posteriori, y voy a contar una pequeña anécdota. Yo la primera vez que fui a Sao Paulo fue desde Rosario, efectivamente, ¿no? En Rosario hubo un congreso muy bonito, ¿no?, sobre que organizaban matéricos periféricos y en el que asistieron personajes que luego han sido, bueno, pues personajes muy reconocidos como Solano Benítez, Javier Corbalán, ¿no? Estaba Angelo Bucci, y ellos son los que me hablan de Lina, ¿no? Por primera vez me dicen, oye, tú tienes que conocer a esta mujer y conocer su arquitectura, ¿no? Esto te estoy hablando del año 2001. Y había una especie de doble lectura de Lina por parte de algunos personajes, pero descubrí más tarde, cuando estábamos buscando, bueno, descubrimos en la revista Caramelo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo, un texto maravilloso de Paulo Méndez da Rocha, homenaje a Lina después de su fallecimiento en el 92, donde dice: he de reconocer que Lina ha sido capaz de entender la grandiosidad de los espacios de la arquitectura latinoamericana que existía antes de la llegada del movimiento moderno. O sea, Lina, de alguna forma, como persona que viene de fuera, les va a mostrar a los propios brasileños la belleza y el poder y lo valioso que tenían en su propio patrimonio artístico. Entonces, de alguna forma lo que va a hacer es poner a la arquitectura brasileña enfrente de su propio espejo y decir, oye, es que sois esto, es que tenéis todo este valor, ¿no? Cuando mira las misiones jesuíticas dice, oye, es que esto es maravilloso, vedlo desde el punto de vista espacial. Fijaros que es una pequeña ciudad donde, bueno, pues se puede, a través de la plaza, se ponen en relación espacios dedicados a los talleres, espacios religiosos, que no le hacen mucha gracia, pero también, ¿no? Entonces, de pronto, o los fuertes, ¿no? De pronto les dice, oye, es que las construcciones de los fuertes que existen en vuestro país son maravillosas,
maravillosos. Y hacer esa crítica, ¿no?, a la propia arquitectura del país, yo creo que es un descubrimiento maravilloso, porque ella dice que tenemos ese lastre, ¿no?, de lo que nos ha venido desde el movimiento moderno. Entonces, para mí yo creo que eso es muy valioso, es como un golpe encima de la mesa, ¿no? Es la primera que dice, oye, que aquí existen cosas realmente valiosas, ¿no? Que la arquitectura popular es maravillosa, que las construcciones, ¿no?, las malocas, ¿no?, esos espacios colectivos son una maravilla y están en la Amazonía y no nos damos cuenta. Yo creo que es una reivindicación a nivel mundial, que es un acontecimiento, ¿no? He extendido un poco. Sí, justamente en base a esta revalorización, Sandra ha comentado, bueno, en el chat hay muchísimos comentarios de felicitaciones, de agradecimientos. Sandra comentaba, yo creo que en el trabajo de Lina valorizó la cultura popular y abrió camino para otros diseñadores brasileños como los hermanos Campana. Hombre, desde luego yo creo que abre un camino para todos, pero sobre todo, como ella hablaba, ¿no?, para aquellos que no son ni siquiera conocidos, ¿no? Porque yo creo que hay algo muy bonito, que ahora voy a volver otra vez un poco sobre el tema de lo colectivo, que antes lo quería decir, pero que se me fue, y es que Lina creía que ese diseño que se podía, o esa renovación del diseño que se podía producir en Brasil, podía venir de ese trabajo colectivo de los artesanos desconocidos, anónimos, ¿no?, que estaban mejorando poco a poco su producto, más allá de una gran industrialización del país, ¿no?, y de una puesta o una producción en cadena como la que se está produciendo en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente ella dice, no, aquí no hay que pensar de esa manera, aquí hay que reformular completamente, ¿no?, el pensamiento que ella traía, porque ella desde luego sí que tanto en sus primeras propuestas como en sus primeros diseños, ella está proponiendo una manera de hacer industria, pero de repente dice, no, hay que cambiar, cambia ella y yo creo que hace cambiar a todo aquel, ¿no?, que la escucha. Entonces, por eso yo creo que es tan transformador para todo aquel que de repente la descubre y de verdad se lo tiene que ver. Hay gente que a lo mejor la descubre y dice, oh, el edificio de más, qué bueno eres, ya está. No, si de verdad te crees a Lina y de verdad te crees lo que ella está proponiendo en arquitectura, yo creo que es una transformación de toda la enseñanza clásica que se ha recibido, clásica, me refiero a moderna, que hemos recibido en la escuela, es una transformación total. Y también un poco lo que decías, Ana, o sea, tienes razón, porque se va a producir algo también muy novedoso, ¿no? Desde el propio Museo de Arte de Sao Paulo, o sea, primero en Bahía, ¿no?, donde intenta Lina montar una especie de Bauhaus, que bueno, pues por el golpe de Estado del 64 se ve truncado este proyecto, pero cuando ya luego se inaugura en el 68 el Museo de Arte de Sao Paulo, aunque ya existía desde el año 49, ¿no?, cuando se empieza a montar todas las escuelas que hay en torno a este museo para profesionalizar no solamente la labor de los propios curadores o enseñadores, la gente que enseña arte, ¿no?, en los museos, sino que en el MASPI van a crear una escuela de publicidad, una escuela de diseño, una escuela de radio, y esto es una cosa tremendamente novedosa que desde luego va a tener repercusión en toda Latinoamérica, aunque hay otros puntos donde esto se estaba haciendo, por supuesto. Pero el tema de los diseñadores en Brasil es que es fundamental, o sea, es fundamental porque se está Brasil, sobre todo Sao Paulo, que es donde ya se va a ubicar junto a Pietro, se está convirtiendo como en una especie de motor económico donde hay que dar alternativa al mundo del café. Entonces el diseño se va a convertir en un referente importantísimo. Que ella lance toda una colección de diseños con esa fábrica de Pau Brasil, donde también además valoran los materiales locales, sí que va a animar, como bien decía Sandra, que se muevan otros diseñadores. Hay un concurso, precisamente el concurso Cantú en Italia, donde se va a presentar ahí ya en el año 57, pero se van a presentar muchos diseñadores brasileños con excelentes resultados, pero efectivamente, ¿no?, el trabajo de ellos es muy notable. Yo la verdad es que
creo que el Sao Paulo de aquellos años era un Sao Paulo con muchas ganas de convertirse en una capital muy moderna, pero donde todos también se conocían bastante, ¿no? Todos los que se dedicaban a ese mundo de la cultura estaban bastante conectados, ¿no? Y eran conscientes de que el diseño podía convertirse en una especie como de arranque, ¿no?, económico para el país, como sí que sucedió con los Sims en Estados Unidos, ¿no?, que convirtieron el diseño en un motor económico sin precedentes, ¿no? Respecto a lo que comentás, me pareció brillante la frase, Mara, que has dicho sobre que sintetiza un poco que es diseñan mundos, que dijiste durante la exposición. Como esa mirada que eran arquitectas, eran artistas, eran diseñadoras, era justamente esa articulación de miradas y de procesos que no quedaban en compartimentos estancos, sino en esa articulación y para poder diseñar mundos. Creo que es tener esa mirada y reivindicar esa mirada, qué tan vigente, qué tan atemporal, ¿no? Es una enseñanza tan vigente hoy en día. Sí, absolutamente. ¿No? Explorar los límites, ¿no? Que también nos gusta siempre, como decir como esa concepto, ¿no? De explorar los límites de la arquitectura, que en el fondo es como llevar el diseño a todos sus extremos, ¿no? No sabemos si por necesidad o realmente por convicción, pero lo terminaron haciendo y lo llevaron de alguna manera como la arquitectura, que en el fondo es diseñar como el espacio que te rodea a un extremo. Sí, porque también yo creo que son grandes pensadoras, ¿no? Pensadoras que llevan a la acción, ¿no? O sea, realmente, efectivamente, esto está muy vigente hoy en día. Saben cuál es el papel del arquitecto, ¿no? Ellas dicen que, bueno, que la arquitectura no es una utopía, sino que es una manera de conseguir, bueno, pues ciertos valores colectivos, ¿no? Y sobre todo tienen una mirada muy generosa, ¿no? Una mirada muy generosa hacia su propio papel. Un papel humilde, ¿no? Un papel humilde del arquitecto como mediador, porque se dan cuenta de que la construcción, o sea, la arquitectura como únicamente construcción, no tiene mucho valor para ellas, ¿no? Sino realmente la arquitectura como el medio de conseguir esos objetivos colectivos. Y en esos objetivos colectivos son capaces de transformar su forma de entender el mundo completo. Yo creo que el SES Pompeya, que lo conocemos todos, ¿no?, los que estamos escuchando o que estamos aquí juntos compartiendo este ratito, el SES Pompeya es como una especie de ensayo o de proyecto piloto de lo que podría ser otro mundo, ¿no? Lo que ella lo llama la ciudadela, ¿no? La ciudadela da Libertagi, ¿no? Donde realmente el área de convivencia es lo que realmente domina, ¿no?, la totalidad de este espacio, lo que ella denomina un área de convivencia protagonizada por un hogar, ¿no?, por un fuego que se enciende todos los días del año. La verdad es que yo en estos días de confinamiento me he acordado mucho, ¿no?, de este lugar que está cerrado, ¿no? Y me imaginaba, no sé si ojalá alguno de los vigilantes, si es que los ha ido a encender ese fuego, ¿no? Como ese lugar donde todo el mundo se acerca por la noche a hacer ese gesto de unión, ¿no?, de lo colectivo. Pero también está el agua, está la presencia de esos elementos que siempre han existido y donde realmente ella cree, Lina cree que se pueden diseñar nuevos mundos, ¿no? Porque ella le gusta proyectar desde lo que conoce aquello que está vivo, ¿no? Hay un concepto también muy bonito que ella maneja, que es la idea del presente histórico, ¿no? No como el pasado, ¿no? Dice, el pasado no existe y el presente histórico lo que hace es aquello que forma parte de la historia pero que todavía existe hoy, ¿no? Y entonces el engancharse, agarrarse de esos elementos tan potentes que todavía pertenecen al imaginario de todos, ¿no? Es una identificadora línea de imaginarios muy potente para a partir de ahí proyectar para el futuro
y ya plantarse en un nuevo presente, ¿no? Porque esos nuevos mundos son el nuevo presente. Yo creo que es, bueno, pues tiene las herramientas, ¿no?, del conocimiento, que yo creo que eso es importante, la curiosidad, de conocerlo todo, ¿no? Yo me la imagino muchas veces, ¿no?, como rastreando todo, ¿no?, emocionándose por todo aquello que iba descubriendo, porque sabía que era como el punto de partida para ese nuevo mundo que planificaba sin parar, ¿no? También tiene algo, yo creo que Lina, de combativa, ¿no? Que a lo mejor la hace, quizá ese mudarse a Brasil, ¿no?, desde Italia, donde ella podía haber estado bastante más cómoda, ¿no?, porque pues esa relación que ya ha hablado Mara con Gio Ponti, ¿no?, que era uno de los grandes líderes de la arquitectura italiana del momento, ¿no? Lideraba las revistas, el diseño, el concepto, la teoría. Se tiene que mudar a Brasil y tiene que combatir continuamente, pues para ella es una frustración el no entrar en la escuela. Yo creo que ella es verdad que se maneja bien en otros estratos que son la arquitectura, pero yo creo que si ella lo hubieran dejado hacer arquitectura como la hacían sus compañeros, ¿no?, y con grandes encargos y sin ningún problema, pues lo mismo hubiese hecho arquitectura. Pero en situarse en un escalón de tener que estar todo el rato combatiendo contra los demás, yo creo que la hace, o sea, es una persona en ese aspecto que ese combate pues casi que la favorece. Hay otras personas que no. Desde luego tú ves, por ejemplo, la trayectoria de Rayims y de Charles, es una trayectoria muchísimo más plácida, ¿no? No hay ningún combate en toda su producción. Sin embargo, la arquitectura y la producción de Lina siempre es un combate contra todo lo que la está rodeando, ¿no? Así que la exploración se produce como en pellones, así como la de Ray Charles es más expansiva, ¿no? Y les viene dadas por las circunstancias y todo se produce casi como en esos mundos maravillosos que nos presentan, donde entra el cine, donde entra la fotografía, donde entra el glamour, donde entra el crecimiento. La de Lina es una postura que está llevándose al límite de la vida, del diseño, de toda su experiencia. Bueno, Silvia también aquí en el chat pregunta, por último, ¿consideran importante que más arquitectas se planteen interpelar la jerarquía de la arquitectura masculina y presentar una forma de convertirla en una forma más horizontal que vertical? Es decir, que se presente con ellas hacia espacios en donde todos puedan converger y convertirse en modelos y artistas del propio espacio. Bueno, yo creo que sí, que por supuesto. Pero bueno, también nos viene llevando de una tradición en la que pensamos que hay una obra de arquitectura, ¿no?, que la hace un genio creador, que la piensa y la desarrolla, y luego que a veces lo reproducimos también incluso con las mujeres, ¿no?, los arquitectos, que somos bastante perversos en ese aspecto. Yo creo que hay que reivindicar el papel que tiene todo el mundo en esos estudios y en esa producción de la arquitectura, porque, bueno, lo ha contado ahora mismo Mara, pero si pensamos en el CES Pompeya, claro, todos lo reconocemos porque es un proyecto de Lina, pero creo que no solo es un proyecto de Lina, ¿no?, es un proyecto de todos los que participaron, ¿no?, en ese edificio, en esa construcción, en esas intervenciones. Son proyectos completamente horizontales. No sé muy bien si es manera de romper la jerarquía, pero creo que hay que romperla, por supuesto, entre hombres y mujeres, pero también entre el arquitecto, ¿no?, como la punta del iceberg que lidera como todo un proceso creativo. Respecto a lo que dice Fermina, justamente Sandra comenta que el CEC Pompeya es una valorización del trabajo de los inmigrantes nordestinos en elementos como el espejo de agua que evoca el río San Francisco. Sí, totalmente. Todas las aguas, ¿no? Totalmente. Hay una cosa muy bonita también que yo creo que es el último proyecto, ¿no?, de Lina, que no llega a ejecutarse en su totalidad,
que es el nuevo ayuntamiento de Sao Paulo, ¿no? La nueva prefeitura de Sao Paulo con ese edificio en Exedra, ¿no? que propone frente al Palacio de las Industrias en el Parque de Dom Pedro, ¿no? Y digo que quizá ese edificio es un proyecto manifiesto de desjerarquización o eliminación de las jerarquías a favor de la horizontalidad, porque convierte el ayuntamiento en un lugar de encuentro de los ciudadanos, ¿no? Y además les ofrece lo que considera ella que finalmente es más valioso de todo el Brasil, que es la propia naturaleza, ¿no? La exuberancia de la naturaleza que la lleva a ese jardín vertical con el que cubre ese edificio, ¿no? Que cierra esa enorme plaza que roba incluso a los coches, ¿no? Porque sitúa el edificio encima de una vía, ¿no? elevada que existe en ese lugar. Y ella cuando lo plantea, cuando está hablando, le interesa muy poco el programa, entre comillas, del propio ayuntamiento, y de lo que está hablando es de ese lugar de encuentro, de esa plaza, como espacio para que la gente vaya a tomar el sol, vaya a charlar, vaya a aprender, ¿no? En esos talleres que ella propone muy parecidos a los del propio SES Pompeya, donde, bueno, pues puedes aprender a hacer artesanía, pero también puedes aprender a hacer grabados, a hacer cerámica, etcétera, ¿no? El papel de esos talleres de trabajos que ella ha ido descubriendo en el propio Brasil. Y yo creo que ese edificio es casi como un paradigma de lo que ella propone para el mundo de la arquitectura desde ese momento hacia adelante. Y yo recomiendo a todos los arquitectos, y así creo que lo hacemos desde nuestra docencia, ¿no? A ver la arquitectura desde ese punto de vista, ¿no? Donde hay una interacción con el otro, donde el ciudadano forma parte del proceso, ¿no? Donde él debe ser casi como un creador, ¿no? de sus propios espacios, ¿no? Yo creo que hay también algo que no hemos comentado, pero que, como lo ha dicho Mara, lo voy a intentar recoger, y es la idea de que tanto Rey como Lina, al dibujar, se imaginaban la acción dentro de su edificio. O sea, Lina, cuando es verdad que dibuja como esos grandes vacíos debajo del MASP o en el ayuntamiento, ¿no? También esa gran plaza. Es verdad que ella la dibuja, o sea, cuando luego hace como sus pequeños dibujitos con gente, se imagina la actividad que hay ahí. Y creo que eso es importante para la arquitectura, porque a veces diseñamos grandes espacios, pero nos olvidamos de colonizarlos. Y Lina y Rey los colonizaban mediante el dibujo. Se puede colonizar mediante maquetas, se puede colonizar mediante escrito, pero yo creo que es importante imaginarnos activos, ¿no? Con mucha gente y que estén pasando cosas en nuestros edificios, y en eso yo creo que son maestras, ¿no? Tanto Rey como Lina, de imaginarse los espacios colonizados, adaptándose, cambiando, transformándose y acogiendo a todo tipo de gente. Una última pregunta. En ese registro de mujeres que han presentado al comienzo, en las que están trabajando actualmente, ¿han identificado otras mujeres arquitectas y diseñadoras latinoamericanas para poder articular? Bueno, de momento aparecen, ¿no? Ruth Rivera Martín y Clara Porchet. Ajá. Tenemos todavía varias más en la maleta que todavía no nos hemos podido poner con ellas. Sí que nos gustaría incorporar pues, a mujeres, no a lo mejor totalmente arquitectas, pero sí que, por ejemplo, nos interesan personajes como pues, Nora Borges también, o Delfina Williams, ¿no? Que recién se valora, ¿no? El trabajo que hizo junto a Amancio Williams, ¿no? Muchas mujeres, o sea, las primeras, ¿no? María Luisa de Sada Silva también, o sea, que vamos incorporando poco a poco para, digamos, crear como una enorme constelación, ¿no? Como decía Fermina, y agradecemos muchísimo, hemos de decir, agradeceremos mucho que nos vayáis orientando también, ¿no? O sea, yo creo que estos
estos encuentros que realizamos también han de servirnos, ¿no? Para hacer ese tipo de incorporaciones, ¿no? Hemos manejado también a Gego, ¿no? Desde Venezuela, ¿no? O a otras mujeres que fueron arquitectas pero no se dedicaron al mundo de la arquitectura. Pero sí que es cierto que vamos rastreando y deseando encontrar a personajes pues como las que ya hemos analizado, ¿no? Y insisto, o sea, ojalá nos podáis ayudar en eso, en esa recopilación. Bueno, en ese aspecto yo creo que es interesante decir que todos estos personajes han tomado también muchísima fuerza desde que estamos participando en estos congresos, ¿no?, de arquitectura y mujer, y que además es valiosísimo hacer este tipo de intervenciones, tanto estas conferencias como estos chats o puestas en común de intereses, porque a nosotros nos ha ayudado a crear toda una red y yo creo que es importante seguir creándola. Una red de intercambio, sí. Fermina, Mara, muchísimas gracias por este espacio, por compartir sus conocimientos, sus investigaciones, que como ya dije, tan valiosas, tan importantes, tan necesarias. Así que ha sido un placer y quedamos con mucha expectativa para poder seguir escuchando y leyendo sus trabajos y sus investigaciones, y a continuar estas constelaciones, como decían, y a tejer entre otras redes y otras tantas investigadores e investigadoras con estos abordajes. Es tan importante esa relación y esa red que comentaban, así que muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Siento que no se haya escuchado muy bien. Lo siento. Las cosas del directo. No hay problema, porque eso también aprovecho para comentar que este video quedará alojado en el canal de YouTube del Departamento de Arquitectura de la Universidad de la Costa, así que pueden compartir el link, volver a revisarlo, a mirarlo, así que se va a poder revisar nuevamente toda la conversación. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Saludos a todos y a todas que nos estén mirando. Hasta luego y gracias. Hasta luego.